En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. El primer mundo piensa seguir siendo primer mundo. ¿Cómo puede seguir siendo primer mundo? Acaparando los minerales que quedan, porque son los insumos que le va a permitir hacer desde un electrodoméstico hasta un arma, hasta un satélite, todo. Esos bienes comunes, y quien controle el conocimiento, controla el planeta, domina el planeta. Este extractivismo no vacila en tomar la preciada madera del bosque milenario o los infinitos bancos de pesca del mar, como tampoco lamenta estabular la hacienda de pastoreo en indigna reclusión de corral. Es una forma selectiva y unilateral de apropiación de gran escala que busca alcanzar la ingeniería de uso más rentable de aplicar en cada terreno y oportunidad que encuentre, sin otro después que no sea el agotamiento final de cada recurso alcanzado. Arturo Avellaneda, Permavitante. Kumeleita mía cuy, Arturo Avellaneda entrelazando en Aviala. Te estoy diciendo bienvenido en la lengua de los mapuche, el mapuzugún. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Siempre a gusto. Hoy, bueno, acá a disposición tuya para las preguntas que te parezcan, ¿no? Un día hermoso en Buenos Aires, en este escenario que fue construido por la Compañía de Jesús, a manos de nuestros hermanos guaraníes, ¿no? Así que estamos en Buenos Aires, en un lugar histórico, tratando de recrear eso que fue nuestro relato fundacional hoy para este lindo programa. Gracias por invitarme. No, gracias a vos. Y qué adecuado el lugar para hablar nada más ni nada menos que del progresismo rioplatense. ¿No te parece, Arturo? Sí, yo escucho mucho hablar del progresismo últimamente porque los sucesivos fracasos políticos de Buenos Aires ya hacen historia, ¿no? Pero una historia en contra, no una historia como antiguamente lo hizo la emancipación, o justamente cuando se funda el progresismo del Río de la Plata, como esa promesa de desarrollo en nuestra región, tantas veces intentada, ¿no? Ahora nuevamente está en observación que volvemos a al mismo tipo de decadencia de valor monetario, de estructura política,
pero sobre todo de relato, de conciencia, ¿no? Y vale la pena recordar qué es el progresismo entonces, ¿no? Que tanto nos cuesta. Y es gracioso porque en los textos de los mismos autores de este relato podés encontrar esas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, para hacerte gráfico, el progresismo, el progreso al Río de la Plata le tomó 200 años, ¿no? Pero pasar de la barbarie a la civilización, para ser concreto, 2 siglos. Y de la civilización a la barbarie podríamos caer, te digo, en una semana, ¿no? Esa semana sería la semana en la que nos corten la luz, el gas, el teléfono y los servicios que hacen al estado de bienestar, que era, en definitiva, el objetivo de todo el progresismo convocar a toda la gente que estaba dispersa en el campo viviendo felizmente con sus caballos, sus gallinas, su territorio sobre todo, sus hijos, convocarlos a abandonar todo eso que era la barbarie, que era la ignorancia, que era el abandono de la civilización, y venir acá a vivir en el asfalto, ¿no? Pero lo que esta generación le está exigiendo a la juventud hoy es ridículo de sostener, ¿no? O sea que con un empleo, un salario mínimo, un joven le alcance para pagar las cuentas, no para fundar ni un hogar, ni tener un automóvil, ni siquiera una bicicleta, menos soñar con tener una familia. Y bueno, lo que vemos en Buenos Aires que es una decadencia, ¿no? Una decadencia formal y que no tiene nada que ver con nuestro programa político original. La versión del progresismo del Río de la Plata fue una especie de programa técnico que se implantó. Nosotros nos emancipamos con una guerra liberatoria, con un discurso libertario, que aún hoy en Europa es considerado anarquía, que se persigue a nuestros referentes, Moreno, Belgrano, San Martín, hasta las últimas consecuencias, hasta el exilio, la muerte o el asesinato misterioso, para implantar a través de los medios de comunicación, justamente, el monopolio de una imprenta que se consiguió Bartolomé Mitre por ahí, y empezó esto, ¿no? Este relato, que después se encarnan Sarmiento, otros, Roca, posteriormente los conservadores, el fraude patriótico llamado así, y esto que ahora es la resurrección de la derecha en Argentina, que todos estamos observando un poco azorados, ¿no? Un programa político que ya conocemos, que hemos visto tratarse de imponer con la dictadura, las dictaduras latinoamericanas, y que ahora tiene la esperanza de exportar más de lo que reparte, de lo que distribuye, sea incluso los recursos energéticos, que son básicos para la supervivencia del mismo programa civilizatorio que tratan de defender. Pero como los términos en los que miden el éxito es la moneda extranjera, no se dan cuenta de lo que destruyen. Entonces van y convencen a la gente de una manera que ya es ridícula. El padre del desarrollismo en el siglo XX, en la última etapa del siglo XX, que es la etapa del afloramiento, del éxito del keynesianismo en toda la región, el hijo de este ministro tiene una cartera acá en este gobierno y va a visitar La Rioja y dice que es inviable, por ejemplo, La Rioja sin megaminería, ¿no? Y todos sabemos que... Al revés. Claro, va a ser inviable si envenenás los únicos ríos que tienen una zona árida. Además lo ves en el mapa, gente que, bueno, esta familia Frigerio, para decirlo de una manera concreta, no conoce ni cómo se llaman las plantas en La Rioja, no sabe los nombres de los ríos y predica así a nombre de una empresa, una corporación minera que cotiza en la bolsa de Toronto, el desarrollo en el Río de la Plata. Es una decadencia, ¿no? Básicamente lo que imprime el relato del progresismo es el deseo de escolarizar, es el deseo de academizar el relato, de darle un cariz industrializante a los productos primarios, pero en su fase decadente, que es esta, cuando los recursos primarios
empiezan a ser más escasos o más caros de obtener de lo que fueron al principio, en el kilómetro cero de la Argentina, digamos, en la virginidad de este territorio sudamericano, cuando empiezan a encarecerse porque se hacen escasos justamente por lo que ellos hacen, o es más caro o tiene consecuencias ambientales destructivas, la gente empieza a vivir mal. No solo vive mal porque el trabajo no alcanza, sino porque todos los costos se les disparan. Entre otras cosas justamente porque agotan la energía o la exportan, los recursos no renovables pasan a ser objeto de tratamiento de mercado, cosa que nunca debe ser, deben estar aplicados los no renovables justamente de una manera estratégica a la construcción de ese bienestar prometido, porque si los niños se hacen jóvenes y los muchachos van a las universidades y luego de 25 años de escolarización inmovilizante no encuentran un trabajo de lo que estudiaron, es un crimen más grande que haberlos metido presos o haberlos perseguido con una carabina por el campo. Es lo mismo que se hizo con el indio, es lo mismo que se hizo con el gaucho. Es una generación que ahora va a tener que cuestionarse seriamente qué destino va a construir ellos, porque el que le están ofreciendo es distópico, es francamente... Y no es la emancipación con la que soñamos, tampoco es el texto. Cuando nosotros nos emancipamos, este país se hizo libre, independiente, sancionó una constitución, eligió ese sistema jurídico, el de los códigos, el de la constitución, el de la pirámide del derecho. Y ahí un señor, cuando terminaron de escribir la primera parte, dijo, bueno, pero hagamos el código, hagamos la constitución económica de este territorio. Así que en plena 1850, Mariano Fragueiro escribe con todos los próceres que estaban vivos la constitución económica para el Río de la Plata. Y el mitrismo, los dueños de la imprenta, los dueños de la violencia, los hijos del monopolio del puerto, subordinados a la exportación, los escondieron, los persiguieron, los neutralizaron políticamente, y es eso mismo lo que está pasando ahora. Es eso mismo. Nosotros tenemos una constitución económica que no es votada, que es real, que vos ves la inmensa riqueza de este territorio, sea en la provincia que sea, en la bioregión de la que se trate, la capacidad de dar felicidad, habitación y gozo a todos los habitantes de nuestro territorio. Ese es nuestro sujeto, ni el trabajador, ni el emprendedor, ni la modelo publicitaria. Nuestro sujeto revolucionario, señores, repítanlo, es el habitante. Y eso me parece, nuestra lucha emancipatoria es esa, encontrarnos con él. A pesar de los esfuerzos por alcanzar un programa de desarrollo sostenible desde las potencias centrales, el capitalismo contemporáneo comienza a calificar a determinadas regiones del planeta como zonas de sacrificio. Son territorios en los que se abrirán paso los consorcios económicos más concentrados del orbe, a fin de poner en marcha un modelo económico extractivo sobre nuestras riquezas naturales. Así, se han venido imponiendo entonces de una manera violenta sobre nuestras ricas y diversas poblaciones sudamericanas políticas de una fuerte injerencia internacional, y a consecuencia de ello es que grandes escenarios naturales resultan ahora notablemente afectados. La vida silvestre se dispersa o desaparece, la flora nativa se degrada y el agua resulta irresponsablemente contaminada en absoluto detrimento de nuestro verdadero desarrollo. Esto es La Leonisa, un pueblo que conozco bien, como ustedes bien sabrán, lo conozco bien, también conozco a su señor intendente. En La Leonisa, ahí está determinado, son datos producidos por una comisión formada por el Poder Ejecutivo de la provincia del Chaco, formado por 6 o 7 personas que compararon los datos de las
de 10 años, del 90 al 2000, 2000 al 2010, determinando que en la población de la Leonesa, que está al lado de 6.000 hectáreas, contactando con 6.000 hectáreas de un arrozal de 6.000, donde se usa el glifosato a destajo, encontraron un 300% de aumento de cáncer, especialmente en chicos de menores de 15 años, leucemias y linfomas. Esto es un dato de incidencia, no de prevalencia genética, lo cual quiere decir que esto sirve para, al comparar periodos en el mismo lugar, sirve como dato epidemiológico. Se trata de una forma de hacer empresa que precipita al éxodo a la población humana, que migra por simple hostilidad hacia su modo de vida histórico, provocado por el masivo despojo material al que son sometidos sus territorios, precipitándose de esta forma a una verdadera crisis humanitaria. Se trata de un estado de situación en dinámica expansión que avanza con la promesa de un falso desarrollo, en tanto la nómina de refugiados ambientales trepa en número e intensidad y se multiplican las poblaciones afectadas a lo largo de todo nuestro amado continente Abya Yala. Una cuenta más pendiente de cobro en el creciente inventario de costos sociales que caracteriza a la modalidad extractivista, donde fuera que se presente entre nosotros. Arturo Avellaneda, Permavitante. Evidentemente el progresismo rioplatense es una decadencia ya de por sí. Ahora, ¿cómo podríamos describir el decrecimiento objetivo de esa decadencia? Correcto. Yo lo divido en dos planos, ¿no? Porque hablar de decrecimiento genera pesimismo y todo el mundo se pone a analizar materialmente entonces y a justificar la sociedad tecnológica que ya sabemos, todo muy lindo, ¿no? Objetivamente, los recursos no renovables decrecen desde el primer día, de que dejan de ser reserva, cuando empiezan a ser recurso, esa es la diferencia, porque los empezás a usar, empiezan a ser recurso, y desde el primer día, puesto que no son renovables, el primer gramo que sacás hace que decrezca el stock, y es irreemplazable. Y así, no renovable es el gas, es el petróleo, ese que usan todos los autos, que usa toda nuestra sociedad tecnológica como fuente de energía, es el carbón, que ahora está tan cuestionado, pero que alienta economías como la de China, la de India, la de Alemania, ¿sí? Incluso la de Estados Unidos. E Inglaterra, que reabrió su mina de Gales también de carbón. Entonces parece que el pecado del carbón era del siglo XX, no del XXI. Todos los recursos entonces no renovables están fuera de discusión porque decrecen desde el primer día y hay un día en que terminan y hay que planificar el día después de que se acaben o, como ocurre con el petróleo o con el carbón, el día en que sean más caros sacarlos o que se necesite más energía para obtenerlos de la energía que te conceden. Se llama tasa de retorno energético. Entonces se puede decir que podría haber gas en el planeta Marte, por ejemplo. ¡Qué suerte! Pero traerlo costaría, la garrafa costaría 10.000 millones de dólares. Entonces nadie va a gastar un centavo en ese negocio, por lo tanto no va a haber nunca gas de Marte. Estamos seguros. Entonces ahora que estamos seguros podemos ir al segundo concepto. ¿Cuáles son los renovables entonces, ¿no? ¿Cuáles son los que podríamos entonces usar de una manera sostenible? Y esos son los recursos vivos. Había un señor que el progresismo, el imperialismo victoriano endiosó, que se llamaba Malthus, que dijo una cosa importante dentro de todo lo que escribió, que era bastante tedioso, pero una cosa que es importante, que los recursos vivos crecen y decrecen geométricamente, o sea, se multiplican,
no se suman. O sea, vos tenés 2 tanques de nafta, por ejemplo, 2 barriles de petróleo y no se reproducen entre ellos. Dos piedritas de carbón así tampoco se multiplican. Pero si vos tenés 2 conejos, ¿sí? Y son de sexo opuesto, más allá que esté en discusión también eso hoy actualmente, si son de sexo opuesto, anoten, se reproducen mágicamente y llenan de conejos el campo, ¿no? Por eso los recursos vivos se multiplican y sería ya prudente hablar de crecimiento objetivo. Se combate con un resilvestramiento, con un vuelco de la economía hacia los recursos vivos drástico. Entonces podríamos decir que nuestra forma de medir riqueza, ahora que se habla tanto del extractivismo y vemos en peligrar el programa civilizatorio, la política de desarrollo está cuestionada, volcarse entonces a estudiar los sistemas vivos. Y decir que nosotros estamos ahorrando, sí, cuando hay más biomasa, cuando efectivamente el sol no toca el piso de la cantidad de árboles que hay y compiten las plantas a una altura de 25 metros por la irradiación solar. Y hay monos, hay tucanes, hay fruta para todo el mundo, incluso jabalíes que osan por las semillas o ciervos que ramonean por los brotes de los arbolitos jóvenes que intentan renovar el monte. Eso sí es riqueza, pero requiere que respetemos el río, que respetemos la biodiversidad y que sobre todo readaptemos nuestra conducta a ese relato, que no es ya la conducta de los chicos que juegan en el patio de una escuela o la conducta que intentan imponer en el sistema carcelario o la de los monasterios. No es esa conducta, sino es la conducta de nuestros pueblos históricos, de nuestro habitante feliz, usuario de toda la pastura, disfrutador de la carne, de la vaca y del caballo, ¿por qué no? Recursos vivos, ¿no? Para citarte lo del caballo es muy gracioso porque recientemente el municipio de Concordia, lo voy a decir, no tengo problema con el intendente, le cambió el caballo a los recolectores informales de basura, de cartón, los cirujas. Les cambió el caballo del carro por la moto, ¿no? Y me consultaron a mí, ¿te parece bien? Y les digo, mira, la moto se amortiza, el caballo se reproduce. A la moto hay que pagarle un seguro. El caballo cuando ve algo peligroso se espanta. No necesita seguro el caballo, que le expliquen. El caballo toma agua. A la moto le tenés que ir a poner nafta. Yo no sé qué negocio han hecho. Los han suscrito a la era del petróleo, siendo que es una decadencia. Y que ahora el rinde de cartón, de cirujeo, incluso es peor dentro de la era del petróleo de lo que era en la era del gaucho. De la que lo sacaron así porque era para ese maltrato animal. Se quejan mucho de la domesticación. Yo quiero decir que la domesticación debe ser respetuosa, sería ético que repasemos eso, pero no podemos dejar de depender de la vida silvestre en ningún momento. Sería aterrizar en un planeta sin vida, sería morir en el intento. Y que el ser humano, lo dice Juan B. Justo de una manera tan genial en el fundamento biológico de la política, el ser humano es el exponente más perfecto de la naturaleza y está encadenado sucesivamente a cada aparición, a cada especie biológica, de una manera que las corona, digamos, si fuera que nosotros tuviéramos que comer lechuga, con el cerebro de una babosa nos hubiera alcanzado. Pero este tremendo animal que somos, que puede intuir, que puede interferir con su vista a kilómetros de distancia, usar el oído de una manera sagaz para identificar el lugar de aparición del sonido más mínimo, oler a distancias increíbles, esconder, emboscar, correr, domesticar. Ese cerebro no lo puede tener una babosa que come lechuga. Entonces es por algo. Hay que entender incluso que esa sensorialidad que te da la naturaleza está relacionada con tu felicidad y se llama goce en muchas escuelas psicológicas todavía, aunque sean progresistas, ¿no? Claro. Las acequias, que en su momento trajo el agua, que es la vida para esta chacra,
Ahora, esta agua se usa para esto. Para esto se usa el agua. Para el robo de nuestros recursos naturales y para la contaminación, que es lo único que dejan en Haya. La plata se la llevan toda ellos. A nosotros nos queda el pasivo de la contaminación y la destrucción del valle. Los niños con leucemia, el cáncer en las vías respiratorias, todo esto es lo único que nos dejan. Y esa es el agua que se roban. Soy Pilar Castillo, de la Asamblea del Pueblo de Alvear, que ni Alvear ni ningún lugar de la provincia queremos la fractura hidráulica. Queremos una ley que prohíba esto en nuestra provincia. Realmente lo que han conseguido es extraordinario. Por eso yo lo primero que quiero señalar es felicitarlos a todos los sandalgalenses por la voluntad de lucha, por defender su salud, su derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, su derecho a la dignidad, a que no los pisoteen. La verdad, les quiero transmitir mi felicitación y de muchos organismos de derechos humanos y gente comprometida en todo el país que los está apoyando. Que defendemos la vida, que defendemos todo nuestro territorio y decimos no a la minería metálica. Yo vengo de la comunidad Shuar Bawasa para defender mis derechos, para que no entre la compañía petrolera a mi territorio de Morona, Santiago. En este viaje nosotros hemos venido a hacer nuestro pronunciamiento de rechazo a la explotación de la 11ª ronda de licitación petrolera y también la explotación de la minería. Pueblos y comunidades de Chile, Uruguay, Colombia, Bolivia, Ecuador, Argentina y los pueblos naciones de Aguita, Guaraní, Mapuche, Quechua y Aymara nos reunimos en la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina, y luego de intensas horas de deliberación decidimos crear un movimiento latinoamericano plurinacional de los pueblos por el agua. Los tratados que rigen en estos temas es que hay que consultar a la gente, a la población que eventualmente va a sufrir las consecuencias, ¿no es cierto? No a los gobiernos que van y vienen. Los paraguayos no quieren energía nuclear ni uranio, tampoco el Uruguay es un país no uranífero, y varios de los lugares y provincias por los que pasaría el insumo para la planta y luego el producto, son provincias o municipios que se han declarado no nucleares, por donde no podrían pasar ni el insumo, ni la torta amarilla, ni el dióxido de uranio, por ser radiactivos, pero tampoco fueron consultados, o sea, se ha violado todo. Pero bueno, ahí está la planta, ahora por suerte, porque no hay dinero nomás parada, pero bueno. Y pues cuidando en nuestro río, que es vida de nosotros, nuestro río Hualcarque, que Camilo Atala, él quiere concesionar proyecto de agua zarca de hidroeléctrica. Entonces nosotros estamos en contra de ese proyecto. Nosotros no queremos que nos hagan la vida difícil aquí para todos los hijos que tenemos nosotros acá. La megaminería a cielo abierto, la extracción hidrocarburífera con métodos de fractura hidráulica, las megarepresas hidroeléctricas, el peligroso empleo de la energía nuclear,
los nuevos modelos agrícolas de plantaciones extensivas, cultivos genéticamente modificados y tratados con toda clase de tóxicos biocidas son también fórmulas extractivistas. Ante este complejo panorama han surgido múltiples expresiones de resistencia que fueron construyendo la meritoria trayectoria de activismo con que se ha forjado hoy una nueva doctrina en favor de la vida, en el sentido de marcha que llevaba el buen vivir en la memoria de nuestras culturas nativas. Un criterio que ahora nos asiste de claridad cuando necesitamos describir la oscura trama de una prosperidad que empobrece, de un desarrollo que paraliza, de una mentirosa intervención que contamina, envenena y mata impiadosamente, y que tiene la apropiación de nuestros bienes comunes como objetivo. Arturo Avellaneda, Permahabitante. Arturo, ¿por qué no haces ahora un punteo de los escenarios de conflicto? Bueno, casi te diría que son todos los escenarios que son percibidos como valiosos ahora desde este progresismo porteño, de esta ética del puerto, que necesita medir todo en moneda extranjera, porque la moneda acá no te hace rico, la moneda que te hace rico es la de los bancos extranjeros, porque acá te pueden meter preso, o puede cambiar el gobierno y tenés que salir corriendo a otro país y en ese país sos rico, con moneda extranjera. Son revivos, van y ven cualquier cosa y la quieren arrancar, la quieren envenenar, o quieren medir su capacidad de desarrollo, es buenísimo el desarrollo ese, interviniendo, ¿no? En eso que llaman, incluso algunos candidatos que presuntamente eran populares, es decir, la puesta en valor. ¿La puesta en valor de quién? Porque acá es monte, muchachos. Acá es bosque, acá hay pastura. Ahora resulta que la pastura pasó a ser maleza, que la fauna es plaga, que el monte es un lugar sucio. Y entonces, ¿cómo es la ingeniería de aprovechamiento que deriva de este argumento de la puesta en valor? Mira, si hay monte, topadora. Con los postes y con las varillas se hace dinero, con el recorte se hace una leña, con la misma topadora se hace un agujero, se saca la capa orgánica del suelo, se cuece como ladrillos, como estos que tenemos acá, son ladrillos cocidos con fuego de leña, de quebracho, de urunday, de guayacán, de maderas preciosas como el petiribí, bueno, todas las cualidades que sabemos que tienen las maderas nuestras. Una vez que cocieron ya el suelo, despejaron el monte, está limpio. Y usan la palabra limpio. Entonces ahí viene la hacienda exótica, vacas, obviamente, nada de fauna, ¿no? La fauna, maleza o alimaña, ¿no? Luego de la vaca viene entonces otra máquina, ya porque sacaron las raíces, emparejaron con la topadora, y esa máquina produce un monocultivo. Y el monocultivo viene aparejado con el modelo de agronegocio total, de exterminio de hasta las hormigas, y ahí después luego no puede vivir nadie. No pueden vivir ni los peces en los ríos, porque eso cada vez que llueve drena. La gente tiene que emigrar. Los abuelos no pueden vivir en las casas que edificaron históricamente, en las que se retiraron, porque la mínima deriva de una fumigación de estas le levanta la presión a cualquiera, te puede matar. Del golpe de presión arterial que te producen las derivas a kilómetros, Más allá de otras enfermedades más graves, si persiste uno intentando sobrevivir alrededor de una plantación de este tipo. Así que esta ingeniería de aprovechamiento es un exterminio. Y existe ya una nómina de casos, una casuística que es la síntesis de la puesta en valor criminal de esta entente bancaria neocolonial que quiere quedarse con todo y expulsar al habitante. Yo te empiezo a mencionar.
el cateo sísmico en la profundidad oceánica. Ponen bombas en el lecho marino, mueren todos los cetáceos, las ballenas, sordos quedan. Porque una ballena escucha como a 6.000 kilómetros de distancia, eso no lo sabe nadie. Pones una bomba en el agua y quedan sordos los delfines, las ballenas. Varan porque pierden su sentido de orientación, de equilibrio por sordera. Eso lo sabe mucha gente y no habla nadie de eso. Es el petróleo lo que buscan con el cateo sísmico, el gas, bolsas de gas ahí en el lecho oceánico. Así que empieza por la profundidad oceánica. Después en la pesca costera destruyeron al pescador artesanal con la pesca industrializada, que concesionan, ni siquiera es una industria, es un papel que firman en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que te permite sacar langostino y tirar todo lo demás. Todos los peces que estaban comiendo langostino alrededor los tiran al agua. Así se llena de pájaros que comen animales muertos. Horrible. Bueno, lo que sabemos del agua potable. Las represas, las mega represas que tumefaccionan un valle, lo transforman en algo podrido, desalojan a las culturas, desalojan a la gente, no les importa qué era lo que se irrigaba con ese río. Y otros tipos de ingenierías, así desarrollistas, a las que llaman progreso o puesta en valor, como la megaminería, como la energía nuclear. Ahora hay un proyecto de megaminería a 20 kilómetros de la ciudad de La Rioja. Es de uranio la megaminería que intentan hacer. O sea que si detonan el cerro que contiene el uranio, el polvillo radioactivo va a caer directamente sobre la ciudad de La Rioja. Eso va a ocurrir, evidentemente. Incluso te digo, la ciudad de Catamarca está aguas abajo de un par de diques de cola que están realmente en una situación muy precaria. Si esos diques de cola colapsaran, filtraran o drenaran el pH que tienen ahí adentro, que es ácido, que se usa para extraer metales de un método minero que se llama de lixiviación. Ese método minero está asociado a la palabra megaminería y utiliza gran cantidad de electricidad. Prácticamente consume una de esas minas más electricidad que una ciudad capital y no se la cobra el Estado argentino en general, no le cobran nada. A vos te cobran la electricidad. Incluso en Chile, a mí me sorprendió en el norte de Chile, donde están las famosas minas de cobre, lo que pagaban de electricidad a la gente. Poblaciones paupérrimas. Y la mina no pagaba la electricidad, pero había un tendido así de alta tensión, había una represa o un generador eléctrico de alta gama, ahí proveyendo la electricidad de todos. Es increíble, el modelo no se detiene allí. Hubo intentos por acceder a las altas cumbres con el tratado Menem-Frey famoso, que generó un país en el medio de la cordillera, un país así para las mineras, un convenio para poner nuestras fuentes de agua, porque el captor del agua dulce es la montaña, entonces poner toda la cordillera en manos de un proceso de concesión minera significa envenenar todos los ríos de la región, todos los ríos. Yo estoy seguro que no tuvieron ni siquiera el acompañamiento de un asesor para hacer eso, vieron los billetes y saltaron sobre la mesa. Menem y Frey, ¿no es cierto? Ahora, la cosa continúa. Yo diría, lo más sorprendente es que la gente joven que va a la universidad hace cursos para perfeccionarse en estas técnicas. Y esto no solo ha sorprendido o ha indignado, sino que ha generado como un movimiento ya alternativo de ciencia digna, ¿no? De gente que está estudiando esto con una mirada objetiva y le pone realmente el interés de la comunidad a la que pertenece. Para eso la universidad pública en Argentina es una institución que hay que respetar, ¿no? Te pagan la universidad para que veas por todos nosotros y seas digno, tengas la capacidad de decir, no, esto es una porquería, esto de la soja transgénica está envenenando a la gente, los alimentos no son genuinos de Argentina, que era la primera potencia mundial. Un argentino alimenta 10 veces más gente que lo que come, o sea, es
es tremendo que la calidad de nuestros productos sea deleznable, ¿no? O sea, no solo decae su capacidad nutricional por mala gestión, sino que también están envenenados con cantidad de sustancias que no deberían permitirse. Entonces, bueno, ya que hablamos de agregar valor, de monetizar, piensen en hacer las cosas bien, porque si no, no le van a vender nada a nadie, muchachos. Es impresionante. Nuestro programa de desarrollo alternativo es ese. Básicamente lo que hablábamos recientemente, poder confiar en que la naturaleza hace las cosas bien, que el agua dulce es una fortuna, que la capa orgánica del suelo es un tesoro, y que nuestra fauna, nuestra flora, adaptada milenariamente a esos sistemas, es el respaldo de nuestra cultura, de nuestra existencia, y lo que nos pone en orden a la salud incluso, y a la prosperidad de nuestras familias, si es que pensamos habitar este territorio de una manera digna por unos cuantos años más, ¿no es cierto? Cuando se reintrodujeron los lobos en el Parque Nacional Yellowstone en 1995, rápidamente transformaron el ecosistema. Al bajar la población de ciervos, empezó a recuperarse la vegetación. En solo 6 años se quintuplicó la altura de algunos árboles. Al reforestarse, volvieron los pájaros cantores. Los castores que comen árboles se multiplicaron en los ríos y sus presas proporcionaron vivienda a nutrias, ratas almizcleras, patos, ranas y peces. Los lobos mataron a los coyotes, permitiendo que aumenten los conejos y ratones, proporcionando más alimentos para halcones, comadrejas, zorros y tejones. Las águilas calvas y los cuervos se alimentaron de la carroña que abandonaron los lobos. Lo mismo hicieron los osos, que también comían las bayas en los arbustos que regresaron. La cantidad de bisontes aumentó a medida que surgían bosques revitalizados. Los lobos cambiaron casi todo. En todo el mundo hay movimientos que tratan de catalizar la restauración de la naturaleza, deshacer el daño que hemos causado, restableciendo especies que han sido expulsadas, dar un paso atrás. No se intenta crear un ecosistema ideal. El resilvestramiento consiste en devolver las especies que mueven procesos dinámicos y luego dejar que la naturaleza siga su curso. Pero el resilvestramiento no es excusa para sacar a las personas de la tierra, todo lo contrario. La recuperación de todos y cada uno de los escenarios naturales que han sido impactados negativamente no es algo muy remoto a lo que aspirar. Solo nuestros sistemas biológicos autóctonos pueden asegurarnos la más genuina gratificación de nuestras necesidades humanas básicas. Una cobertura respaldada por millones de años en la trayectoria de cada forma de vida, bajo todas las condiciones climáticas y tipos de suelo posibles de imaginar, garantizan su buen resultado. Es así como la protección del agua superficial y su acceso libre y gratuito, el respeto de la flora autóctona y la gratuidad de sus frutos, y la libre expansión de todas las formas de presencia animal que quepan en el inventario biológico de cada distrito y región, han de ser interpretadas como las únicas vías para remediar el daño infligido a todas nuestras comunidades biológicas. Resilvestrar es el concepto que sintetiza esta necesidad de regresar a la naturaleza y que a la vez nos vuelve a conectar con el más fecundo de los senderos que transitar, el de la revalorización de nuestras culturas ancestrales y su milenario aporte de conocimiento. Este sin duda habrá de ser el tiempo y lugar donde hemos de experimentar este aprendizaje. Arturo Avellaneda, Permahabitante.
¿Qué te parece, Arturo, si nos concentramos entonces ahora en las propuestas alternativas? Bueno, ante el visible fracaso, ¿no?, de la capacidad de inclusión de este sistema desarrollista, progresista, etcétera, etcétera, como de puesta en valor, de monetización, han surgido numerosas tendencias al recambio, ¿no?, al recambio económico, cultural. Yo creo que es un movimiento todavía variopinto o como lo quieran llamar, pluricultural, pero que va tomando algunas características sólidas, comunes, que se puede ya afirmar de que estamos frente a un escenario de recambio generacional en el que esta metodología de desarrollo del saco y corbata y del Banco Internacional de Desarrollo parece decaer frente a una masiva adhesión a lo que significa la naturaleza, la salud, el bienestar de las familias, la cultura del habitante. Y se expresa casi sorprendentemente en el primer actor nuevo que tiene esta lucha contra el extractivismo, que es el pueblo originario, que parecían que los pueblos originarios frente al aparato, ¿no?, de comunicación, de educación, de salud, todo lo que decían los pueblos originarios era automáticamente desautorizado en las metrópolis. No se curaban con yuyos, todo eso era un mito. Todo, comer esos bichos del campo era una porquería, la vaca era sagrada. Parece que los pueblos originarios tienen razones sólidas para fundar su presencia en cada bioregión, tienen una tradición cultural que es inmensamente valiosa y que haber abandonado, incluso en la educación, sus lenguajes, es una pérdida cultural inenarrable. Porque ahora no sabemos cómo se llaman las plantas que curan, no sabemos los nombres de los vientos, los nombres del agua, cosas que no son todo agua, no son todo viento, y son cosas que son valiosas de aprender porque los pájaros, los animales, la flora nativa está llena de satisfactores, ¿no? Construye gratuitamente satisfacción para el hombre y nosotros ignorarlo es quedar afuera de ese circuito. Número uno, el actor como el sujeto político, como el pueblo originario, el originario como sujeto político es impresionante. Es algo tan impresionante en nuestra región como la mujer lo ha sido en el mundo. La incorporación de la mujer en la política, en la economía, en la vida laboral en Occidente. Otro actor interesante son los campesinos genéricamente, no porque vaya uno a hacer agricultura con su familia, pero sí genéricamente se llama agricultura familiar porque tiene una magnitud del interés familiar, el emprendedor rural que no utiliza insumos industriales. La agricultura familiar es otro actor muy destacado porque provee con el 30% del suelo, dice la Vía Campesina, proveen el 70% de los alimentos del mundo. Este tipo de agricultura tradicional. Y los alimentos son genuinos. El alimento genuino, la artesanía genuina, el estándar de vida ya desindustrializado, tiene elementos como para poder interpretar que la sostenibilidad de lo que nosotros deseamos, que en definitiva es una comunidad próspera, ver niños sanos y felices, tiene más que ver con ellos que con los créditos internacionales, que con estas ingenierías de aprovechamiento de los recursos neocoloniales, tiene más que ver con nuestra felicidad. Y esa contradicción yo me he dedicado en internet a bucear y la encontrás permanentemente. Y para mí la síntesis el acuerdo de que lo que afirmamos es cierto, no está tanto en el interior de nuestro monte o de nuestras selvas, como que sí está, ¿no? Por supuesto, pero no es tan evidente al reticente, al disidente a esta idea. Y se hace evidente, ¿sabes dónde? En la Baviera, en Canadá, en Estados Unidos, en lugares donde viven los más ricos del mundo.
donde están los dueños de las patentes de invención, donde viven los artistas de rock retirados, y viven en bosques, en cabañas de piedra y de tronco, cerca de un río donde hay pesca, y pescan y andan en balsas de rafting por los ríos, no ven pedazos de plástico así, peces muertos. Y cazan ciervos, llenan el freezer. Yo tengo cantidad de fotos de gente que caza ciervos, llenan el freezer. Hoy llenar el freezer de carne es un sueldo de un maestro acá en Argentina. Y los ciervos están gratis. Vos comprás una licencia, yo tengo una por ahí que guardo en el portadocumentos de recuerdo. Una licencia, la guardás así, pagás un fee y salís a cazar, a pescar por el bosque, porque la tierra es pública. Y tienen una doctrina incluso, como una señora que sacó un premio Nobel que se llama Elinor Ostrom, que era una bióloga que sacó un premio Nobel de Economía justamente hablando de esto, diciendo, paren muchachos, no, esto es para la periferia, esto de la megaminería, esto de la energía nuclear, sáquenselo de encima. Nosotros queremos el bosque, el río. Así que lo ves, y esta doctrina ahora tomó un nombre, ¿no? Si uno la quiere bucear en el Google, rewilding o resilvestramiento, está como compitiendo una tensión ahí entre el modelo del estado de bienestar keynesiano, desarrollista, y el modelo de bienestar que te da la naturaleza, que es de una calidad mucho más alta, puesto que todo en la naturaleza es gratis. Y todo en el keynesianismo hay que imprimir moneda. Ahora, de imprimir moneda estamos como estamos, ¿no? Cada vez más solos, cada vez más locos, cada vez más aislados y con los niños pegando la cara a una pantalla. Tremendo, tremendo. Bueno, Arturo, te agradecemos profundamente la entrevista del día de hoy y esperamos el próximo especial para seguir desarrollando nuevas temáticas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y siempre dispuesto porque realmente la pasamos muy bien en estos reportajes. Gracias, Elena. Gracias. Compañeros, desde la fundación de la UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas, hasta el día de hoy, las asambleas que la integran dispusieron de acciones respondiendo a requerimientos regionales. Fuimos siempre contestatarios de múltiples enfrentamientos. Obtuvimos éxitos y fracasos. Engolosinados con algunas victorias importantes, supimos frenar el extractivismo y saqueo de territorios asolados por las corporaciones transnacionales. En realidad, nos hicieron participar de un gran espejismo instalado por los propios adversarios con el único objeto de hacernos ver la fantasía de tales éxitos. Impusimos leyes, por ejemplo, que jamás se aplicaron. Pues bien, creemos que llegó el momento de instalar una nueva relación de fuerzas con base en constantes rebeliones y boicot al productivismo capitalista que consume nuestros bienes comunes. Y debe ser así, porque pasamos años discutiendo legislaciones que nunca se ponen en práctica, generalmente recluidas en manos de una supuesta autoridad de aplicación, mandato de las corporaciones. Dicho de otro modo, la ley de protecciones de glaciares, por ejemplo, significó un hito triunfal de nuestras luchas, pero inaplicable, a tal punto que se convierte en una herramienta que contribuye aún más al despojo aberrante al que están sometidos los territorios. Ocurre de igual modo con lagos, ríos y costas, imponiéndonos ridículos metrajes desde la marea más alta y distancias igualmente dañinas. Así se legaliza convivir con agrotóxicos que no solo enferman nuestros pulmones, sino toda la biosfera a través de la cadena trófica. Mientras el imperialismo dominante estrecha filas, nosotros hacemos listas de contaminados.
se trata de relevamiento sin fin, porque siempre hay nuevos intoxicados, nuevos focos de polución, actividad exclusiva a desentrañar en laboratorios confiables, acuíferos irrepetibles en un planeta sesgado por la corrupción transnacional, convertidos en secos pantanos en el mejor de los casos. Las corporaciones estrechan fila, presionan a gobiernos en términos de los Monsanto, de los Barrick-Gold y de millones de hectáreas incendiadas que extienden la frontera agrotóxica de semillas que debemos combatir. De tal manera que el enemigo corporativo provoca una gigantesca diáspora territorial, esto es, pobladores que abandonan inexorablemente sus economías regionales y su futuro, y buscan nuevas regiones donde puedan proyectar sus vidas, en realidad un porvenir incierto. El caso es que nuestras asambleas debaten consignas de lucha y de movilización en actitud contestataria como siempre. Y aquí radica nuestro error. Pero también pensar, debatir y corregir. Corregir este funcionamiento se hace imprescindible. Para ello debemos debatir planes y proyectos que contemplen los próximos 5 años de activismo socavando la producción capitalista, boicoteando ganancias y utilidades, formando equipos de militantes mediante talleres, escuelas y universidades, verdaderos cuadros con capacidad suficiente para provocar un rápido cambio de rumbo en esta relación de fuerzas, donde el poder económico se le oponga la imaginación y la sabiduría populares.